Si hay una diferencia que todos conocemos entre Marvel y DC es justamente la cantidad de locaciones ficticias que manejan. En el caso de DC tenemos casos emblemáticos como Gotham, como Metrópolis, como Central City, como Coast City, mientras que en Marvel la mayoría de sus historias se sitúan en la ciudad norteamericana de Nueva York. Pero también tiene algunas honrosas excepciones, mayoritariamente tratándose de países ficticios. Casos como, por ejemplo, Madripoor, Wakanda y el que nos lleva a este video, que es Genosha. Introducido particularmente en un arco de las colecciones mutantes, llámese New Mutants, X-Factor y Uncanny X-Men. Es una isla ambientada en el continente africano que sirve como alegoría del apartheid tan resonado en los años de Nelson Mandela. Puntualmente tenemos un gobierno autoritario totalmente antimutante que los degrada al nivel de esclavos, chocando contra los principales grupos mutantes de esa época. Nos situamos a finales de los años 80, pico absoluto de las colecciones mutantes, cuando varios de nuestros queridos personajes, caso Storm por ejemplo, son secuestrados por un gran conspirador llamado Cameron Hodge, quien en un principio era introducido como una especie de aliado o benefactor del grupo conocido como X-Factor, quienes no eran más que los 5 X-Men iniciales: Cyclops, Jean, Beast, Ángel y el Hombre de Hielo, quienes se habían emancipado, digamos, del profesor Xavier y que ahora tenían como su suerte de pyme propia. Bueno, en este caso eran financiados y ayudados por este hombre que resultó ser un gran conspirador en contra de los mutantes y cuya trama explotaba justamente en este arco, Extinction Agenda. Después de, obviamente, el resultado que sabemos todos, o que si no lo sabemos, lo suponemos, termina siendo derrotado y los mutantes liberados. Y es ahí cuando, años posteriores, toma control de esta isla-nación Magneto, sirviendo primero como refugio para muchos de sus acólitos, los que habían quedado después de esa recordada batalla en el asteroide M, allá por X-Men 1, 2 y 3, los últimos que escribe Chris Claremont, y el pick de Jim Lee, quien abandonaría Marvel a los pocos números después. Y después cobraría un poco más de relevancia pasada la mitad de los 90, con miniseries, tal es el caso de, por ejemplo, Magneto Dark Seduction o Magneto Rex, los cuales hacen foco puntualmente en su rol de gobernante y cómo su familia cercana, entiéndase sus hijos Scarlet Witch, Quicksilver o Polaris, tienen una suerte de dinámica de familia real como las europeas. De ahí en más, hay varios arcos de las series regulares de los X-Men, más algún anual que muestran lo tirante que está la relación entre Magneto, quien es reconocido oficialmente como un gobernante de un país por la ONU, y los mutantes, quienes se oponen a la forma en que él hace las cosas, siguiendo la dinámica del sueño de Javier. Concretamente, el siguiente paso importante se daría en los primeros números de New X-Men, el relanzamiento de la colección X-Men que inició justamente con el arco del asteroide M, a manos de el siempre polémico Grant Morrison, a quien ya cubrí en un video. Si tienen ganas de verlo, en la lista de reproducción Cómics se lo recuerdo, hay un video dedicado para New X-Men, donde la hasta ese entonces desconocida hermana gemela de Javier, Cassandra Nova, lideraría un ataque centinela contra la isla de Necroya, matando a millones en el proceso, sobreviviendo el propio Magneto, quien primero sería suplantado por un terrorista mutante de nombre Zorn, y que después haría su aparición con la caracterización que todos recordamos. Posteriormente, él y el profesor Javier se unen para intentar recuperar lo que queda de esa isla y de su población en la colección conocida como Excalibur, hasta que, sin embargo, al poco tiempo, de hecho, por ejemplo, House of M, que también voy a cubrir en esta colección, en un par de semanas va a estar el videito subido en el canal, o sea que más o menos está completa la cosa. En House of M justamente arranca con los Avengers, los X-Men y algún otro superhéroe que estaba pululando por ahí, yendo justamente a Genosha a buscar a una bruja
Escarlata muy enloquecida, que después, bueno, desata en lo que es toda esta realidad paralela donde los mutantes mandan, muy impulsada por este genocidio cometido en algunos números atrás. Con el regreso a la continuidad normal y el enojo de la Bruja Escarlata, sufrimos la Decimation, que es este ajuste donde la raza mutante se ve reducida a simplemente 108 miembros, número el cual es bastante engañoso porque cada 2x3 aparece alguno más, pero siempre dicen 108, 108, pero no son 108, son más de 108. Lo cual le quitaría cualquier tipo de trasfondo y de peso a Genosha, participando, eso sí, en una suerte de arco secundario, epílogo de House of M, donde Quicksilver está intentando recuperar sus poderes. Primero lo vemos ahí pululando en las ruinas de Genosha y después, bueno, la historia va por otro lado. La siguiente aparición importante de Genosha sería durante el arco Necroya, el cual es una suerte de respuesta de Marvel al Blackest Night de DC. ¿Se acuerdan ese arco donde están los linternas negros que reviven a cualquier superhéroe o villano fallecido y lo convierten en uno de sus soldados? Bueno, acá es muy parecido. Tenemos a Selene, esa villana que viene desde los años de Claremont, allá por los mediados de los 70, por los 80, que nunca fue demasiado importante. Es como una suerte de mutante, vampira, inmortal. Bueno, acá revive a una buena parte de los mutantes fallecidos a lo largo de los años, haciendo el grueso de su ejército justamente en Genosha, la cual está llena de millones de mutantes fallecidos. Bueno, como ya dije antes, esto se resuelve, la mayoría vuelven a su estatus de fallecidos, con algunas excepciones, y después cae en el olvido Genosha, siempre recordándose como una gran tragedia mutante, como podría ser, por ejemplo, el holocausto de la vida real. Bueno, en este caso Genosha es el holocausto de los mutantes. Hasta que llegamos a la etapa Krakoa, momento en el cual medio que se plasman todas las ambiciones que Magneto originalmente tenía para Genosha, ahora sí respaldado por el total de la comunidad mutante, con un consejo directivo. Básicamente cualquier personaje que haya sido bueno o malo tiene algún rol activo en Krakoa, tirando todos para el mismo lado, tomando decisiones en conjunto, votando. O sea, es un estado democrático a diferencia de Genosha, que tenía a un rey absoluto, lo cual el tiempo demostró ser un error. De hecho, esta inclusión de otros mutantes importantes, como es el caso del profesor Javier o de Cíclope, o incluso de Apocalipsis, por ejemplo, lo que permite es una mayor apertura de cabeza a los problemas y, por ejemplo, llegando a negociar con diferentes naciones y consiguiendo apoyo, no tanto por un tema idealista de que, bueno, los mutantes necesitaban reconocimiento por derechos humanos, sino ofreciéndoles algo a cambio, que en este caso son esas flores que curan casi cualquier cosa. Entonces se forma una suerte de comercio, o el mundo empieza a necesitar a Krakoa, entonces tienen que respetarlo y darle su lugar simplemente por un interés propio. O sea, bueno, también es un poco el cambio de época, ¿no? Los cómics de hoy en día suelen tener un enfoque más cínico y menos heroico que, por ejemplo, los que tenían en los 90. Durante este arco, que duró unos cuantos años, hay un episodio particular ambientado en Genosha, ambientado en un arco más general, que es una invasión intergaláctica, una guerra intergaláctica que sacude a todo Marvel. Puntualmente, estos extraterrestres tienen un pequeño crossover, un pequeño tie-in durante la colección titular de X-Men, donde paran en las ruinas de lo que alguna vez fue Genosha y se encuentran con un montón de zombies mutantes, muy parecido a lo que pasó en Necroya, pero en lugar de hacer un vínculo entre las dos historias, acá tenemos una suerte de retcon donde la Bruja Escarlata es culpable, sintiéndose culpable por lo que había hecho en House of M, va e intenta revivirlos con un hechizo y sale mal y quedan todos muertos vivientes, entonces, sin que nadie lo notara, lo cual me parece un poquito raro, pero bueno. Supongo que todos estarían poniendo su atención a toda la situación de Krakoa, entonces sí, Genosha quizás sí quedó un poquito olvidada. Vienen estos extraterrestres y bueno, hay una pelea entre ellos, entre los zombies mutantes, que después medio como que se fusionan, después tienen que venir los mutantes principales de Krakoa. Bueno, una historia que yo, un tanto olvidable, la verdad que me entretuvo, pero no me aportó demasiado tampoco. Y creo que hasta el momento es lo último que se ha tocado de Genosha. Obviamente, si alguno tiene algún dato más, póngalo en la caja de comentarios. Esto es un ida y vuelta. Recuerden que los cómics, sobre todo los mutantes, son algo extremadamente amplio y es imposible leer toda la cantidad de colecciones satélites que rodean. Primero porque, bueno, en papel es imposible porque no se edita en español la gran totalidad, menos en Latinoamérica, menos en Argentina.
Y que aparte, aunque los puedas leer digital, los cuales siempre están disponibles de una forma u otra, es demasiado tiempo que nadie tiene, por lo menos. Siempre nos centramos en las colecciones principales y de vez en cuando abordamos alguna colección satélite cuando hay un evento, pero no mucho más. Así que si alguno las lee y me quiere expandir un poco esto y me comí alguna otra mención o alguna situación importante que quedó afuera, pónganlo. Y bueno, solo me resta decir que si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like, así este contenido se posiciona mucho mejor en YouTube. Y que si da la casualidad de que justo este es tu primer video, te invito a que te suscribas, así podés ver el resto de capítulos que componen esta hermosa colección que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.